Bienvenidos a Historias de Nadie. Hoy hablaremos de aquellos que son la voz de los que no tienen voz, los animalistas. Bienvenidos. Para empezar este programa, quisimos hablar con Natalia Parra, que es la directora de la plataforma Alto. Quisimos que ella nos contara cómo ha sido la vinculación entre animalismo y política. Cuando entro al animalismo, convencida, como uno en la administración pública, yo estudié ciencias políticas y administración pública, así se llama la carrera, pues uno tiene siempre como el tema de la importancia del movimiento social y de la presión social y de los grupos de interés. Entonces consideraba listo, o sea, es fundamental que se pueda hacer presión desde la ciudadanía un poco más fuerte de la que se venía haciendo. Surge en Medellín una iniciativa de hacer una marcha por los animales, acá con unos compañeros nos unimos a esa iniciativa, la organizamos acá, pensamos que iba a llegar muy poca gente y pues nos descrestamos de ver la cantidad de personas, no necesariamente del movimiento animalista, que llegan a ser la voz de ellos. Año a año esa marcha ha venido creciendo de una manera increíble y a este punto llenamos la Plaza de Bolívar, cosa que hace un poco tiempo pues nos parecía como increíble que, o sea, por una reivindicación por un tercero, pues llegara a decir que se llene una plaza tan importante como la de Bolívar en Bogotá, pues es increíble, es una marcha ya que se hace en todo el país. Entonces digamos, comienza un poco la cosa por la movilización como forma de catapultar y de justificar ante los actores políticos el tema que esto no es un interés de unos cuatro que están diciendo, ay, pobrecito el animalito, sino que ya es un sentir de una buena parte de la ciudadanía. Entonces, en esa medida, pues comenzamos a acercarnos con el Congreso de la República, ya había quienes hacían esa tarea, por supuesto, o sea, yo no me inventé aquí nada, solo llego, digamos, de alguna manera a reforzarlo, y cuando creamos la plataforma Alto, con diferentes compañeros que venían de muchas organizaciones, yo venía de alguna, pues dijimos, armemos una plataforma ciudadana. Digamos, en lo político también está eso, es como el papel del pueblo en términos de ser un actor activo y de incidir en esas decisiones políticas. Entonces, cuando armamos la plataforma Alto, dijimos, tiene que ser eso, ciudadana, tiene que ser un tema diverso, donde quepan personas con todas las orientaciones políticas, de todas las clases sociales, de todas las áreas de conocimiento, y entonces comenzamos así a nutrirla, por supuesto con unas juventudes animalistas que se mueven pues en muchos ámbitos, con académicos por los animales, con también algunos grupos de niños animalistas, que digamos que es un área complicada, pero que va solventándose, por supuesto organizaciones animalistas que a nivel nacional hacen parte de la plataforma Alto, y que no solamente entonces buscamos siempre estar moviendo el tema en el Congreso, sino también en otras instancias políticas municipales. De alguna manera mi tarea ha venido como en eso, como en articular políticos que tienen ya la voluntad, entonces poder como unir algunas de esas fuerzas, cuando hay iniciativas de compañeros, pues permitir que esas uniones de políticos, como por ejemplo la bancada del Congreso, puedan servir para esos fines de esas iniciativas de organizaciones, estar haciendo como el lobby. Esto también a veces se trata, y alguna vez lo mencionábamos con unos compañeros, como una tarea de seducción, porque se trata de mostrarle a la persona que toma las decisiones que esto también es un tema importante, que esto es un tema que éticamente está conectado con una nueva sociedad. Recordemos que hay ciudadanías o moralidades emergentes, y bueno, ya viene en nuestra sociedad una moralidad asociada a considerar al que es de otra especie. Entonces qué mejor que hacerle entender eso a los políticos
menos demostrarles que esto también pues tiene una relevancia, y lo hemos podido notar con varios, cómo de pronto han entrado en un principio porque ven que bueno, chévere, la gente se moviliza, y cómo después lo asume de corazón. Y es increíble cómo ver políticos que también tuvieron un efecto desencadenante y se volvieron animalistas a partir, digamos, de esto. Y el tema digamos en el Senado fue algo muy particular. A mí ya me habían propuesto desde hace mucho tiempo que me lanzara algún cargo de elección popular. Yo decía, no, yo soy activista, no me veía mucho en eso. De hecho, a mí la interacción, hay gente que cree que yo no soy tímida y soy excesivamente tímida. Yo esto de alguna manera lo hago por la convicción por el tema de los animales. A veces no quisiera estar en esto, pero también uno sabe que si no estuviera como por lo menos tratando de apoyar, de contribuir en esto, estaría más atormentado de ver todo lo que le pasa a los animales y uno con los brazos cruzados. Entonces de alguna manera como que digo, o sea, hago cosas que no me gustan en esto porque es la forma de aportar y de estar medianamente tranquilo. Entonces, cuando me ofrecen en las elecciones pasadas a Senado, pues tuve 3 ofrecimientos, un cuarto un poco menos formal. Entonces dije, ¿será que sí va a tocar hacerle? Nos reunimos con varios compañeros y dijimos, pues hagámoslo también como una forma de dar el mensaje y decir, bueno, si los políticos en sus cargos, digamos, venía sucediendo que los políticos radicaban los proyectos pero se desentendían un poco. La forma de hacer que un político realmente apoye la causa es hacer aprobar el proyecto, es no solamente radicarlo, sino que estar ahí, hasta que se dé. Entonces decíamos, bueno, demos el mensaje, y es que si los políticos no llegan a ese punto, pues nos va a tocar lanzarnos a nosotros los animalistas, y que seamos nosotros los que estemos ahí. Se hizo ese ejercicio, para mí fue bastante dificultoso, porque me costaba hasta pedir un voto. De hecho entregaba los volantes y no decía que yo era, hasta si la gente me reconocía, pues era ya otra cosa, pero para mí era difícil. Yo te quiero preguntar, en un país donde es apolítico, donde hacer política es una mala palabra, ¿tú qué has descubierto que sea bueno de que los jóvenes, sobre todo con causas así, se inscriban en la política, y qué logros han tenido? Sí, como precisamente este país corrupto, este país pues con una tradición de pues quienes manejan el poder históricamente han sido personas pues que no han correspondido a los intereses del pueblo o a las necesidades del pueblo, pues la palabra política se ha tipificado de una manera pues errónea, porque si miramos la política se enmarca en construir la polis, ¿no? En servir, en hacer, digamos, en fortalecer lo público, en buscar el bien general, y pues tristemente usar a veces la palabra política puede generar toda clase de malas interpretaciones, pero también yo creo que nos corresponde a los ciudadanos que tenemos alguna causa específica en comenzar a deslindar eso y mostrar cuál debe ser la política. Nosotros, por ejemplo, cuando la campaña teníamos un término, y así denominamos nuestra campaña, poliética, que eso es lo que debería ser la política, ¿no? De alguna manera la poliética la consideramos dentro de la teoría que plantea Jorge Richman, por ejemplo, que se trata de lo que se ha considerado ecosocialismo, que también la palabra pues socialismo es mal entendida en Colombia y también es, ¿cómo se podría decir?, estigmatizada, ¿no? Este país es además bastante cercano a la ultraderecha, se podría decir, así lo leo yo. Entonces, pero digamos, la poliética que proviene de esas concepciones ecosocialistas tiene que ver con justicia social, con defensa ecológica y con defensa animal. O sea, todas están interrelacionadas y entonces los que defendemos ya sea la justicia social o pues estamos por la defensa animal o estamos por la defensa ecológica, tenemos que comenzar a generar también esos espacios donde se entienda que la política es eso, es la construcción humana, la construcción colectiva para buscar una sociedad mejor, y que simplemente el ejercicio electoral o el ejercicio de la dominación de unos por otros, que por supuesto en eso también consiste la política, es tan solo eso, una partecita
que hay que cambiarle el rumbo, hay que cambiar culturalmente la forma en que se maneje. Por supuesto, aquí no nos podemos hacer los locos y tenemos que reconocer que este es un país donde buena parte de las personas que llegan a los cargos de elección popular o a los cargos de libre nombramiento y remoción provienen de grupos altamente poderosos, muchas veces. Si miramos pues cuántas personas han subido por el paramilitarismo a ciertos cargos y digamos vendernos la idea de que vamos a cambiar la política en este país así sistemáticamente, sabiendo que nos estamos enfrentando a toda una serie de mafias y de personajes bastante peligrosos para la vida de los humanos y de los animales, pues vemos que es difícil, pero tampoco es una utopía. Yo creo que en la medida que aquí sigamos construyendo y uno ve, digamos, tantos sectores, tanta gente que hace cosas tan lindas, una como cultura paralela, no sabría cómo denominarla, pues va recabando y ya va habiendo unos ciertos cambios culturales. Entonces eso también es hacer política y hacer política también es mostrarle al otro otras fronteras o otros horizontes más bien. Eso también es hacer política, es estar con la comunidad como lo hace tanta gente. Hacer política es comunicar otras realidades. Entonces sí, definitivamente, y cada vez los animalistas somos más actores políticos. Alexandra Torres cumple un rol bien diferente dentro del animalismo. Ella es una protectora. Quisimos que nos contara qué es, de qué se trata este rol. Bueno, yo siempre he dicho que la primera impresión de maltrato animal la tuve en mi familia, desafortunadamente. Mi abuelita, que fue un ser que yo quise mucho, por ser de campo, tenía las costumbres ellas mismas de matar las gallinas, los pavos, los pollos. Entonces antes de una Navidad pues vi cómo ella mató un pavo y fue una impresión muy grande para mí. Igual pues ella ya no está aquí conmigo, y me enseñó muchos valores entre humanos, porque ella fue muy dada a ayudar a los humanos, pero de pronto por su mentalidad no tenía esa sensibilidad hacia los animales que son de consumo humano. Entonces eso fue algo fundamental para yo decir, no me gusta, no me siento bien, ver los ojos del pavo casi saltando después cuando lo están matando. Yo dije, no, algún día cuando grande tengo que trabajar en protección animal. Gracias a las redes sociales conocemos mucha gente que se parece a nosotros, difundimos todas estas cosas de protección animal y pues ha sido muy importante todo lo de las redes sociales. Entonces eso fue como un momento de pequeña que me marcó, que en su momento fue malo, pero de alguna otra manera me dio como fuerza para decir, yo sí tengo la razón y tengo que trabajar en un futuro por la protección de los animales. De pequeña, siempre que íbamos de viaje, yo hacía parar a veces a mi papá cuando estábamos en un restaurante para poderle dar comida a un perro. Cuando íbamos a piscina, mira, esto es algo que yo cuento y yo creo que nadie lo había hecho. Yo andaba con un colador para sacar los mosquitos de las piscinas para que no se fueran a ahogar. O sea, era algo como hacer una sensibilidad grande y en especial, pues yo actualmente quisiera recoger todos los perros y gatos que me encuentro en la calle en mal estado, pero es muy difícil porque en la parte económica no se puede, tiempo no tengo para cuidarlos, hogares buenos de adopciones es muy difíciles de encontrar. Y adicionalmente pues no tengo un espacio donde tenerlo y no quiero convertirme en una persona acumuladora de animales, porque nosotros los proteccionistas también estamos empezando a trabajar en todas esas personas que en algún momento han querido ayudar a los animales de la calle, son protectores y al final terminen convirtiendo en maltratadores por esa sobreacumulación de animales que tienen, ¿sí? Entonces decidí tener algunas medicinas que, aunque yo no soy veterinaria, se les puede administrar a unos animales concentrados, siempre cargo en mi bolso. Y ya si son casos extremos, por ejemplo, si encuentro un animal atropellado, un cachorro muy pequeñito de 1 mes, 2 meses, pues eso sí yo no puedo dejarlo y trato de buscar hogares de paso para que me lo tengan.
Ramoncito fue un cachorrito que yo recogí 2 meses y medio en la localidad de San Cristóbal Sur. Lo tenía un indigente y yo estaba precisamente trabajando en mi labor común y corriente de psicóloga, porque yo hago visitas domiciliarias para la empresa en la que yo trabajo. Y antes de llegar a la visita me encontré a este indigente con el cachorro, y el cachorro tenía la pata fracturada, y sin embargo él andaba feliz detrás del habitante de la calle. Yo lo que le dije al señor es: vamos a una veterinaria y para que lo revisen. Desafortunadamente la veterinaria a la que llegamos prácticamente nos cerró la puerta en la cara, porque era un habitante de la calle, porque era un perro de la calle. Aunque yo les dije que yo les pagaba la consulta, no quisieron atendernos. Entonces yo en mi mente decía: no puedo, Alexandra, no puedes recoger más perros, ya estás a tope. Pero al ver que era un cachorro, entonces yo le dije al señor: mire, déme lo que yo voy a tratar de aliviarlo, lo vamos a llevar a un veterinario que es el que nos colabora a nosotros con estos casos. Y él accedió, porque yo le dije: mire, usted puede, con todo lo que usted camina en esta localidad, puede encontrar de aquí a mañana otro cachorrito que le haga compañía. Entonces me dijo: listo, y me lo dio. Entonces llamé al veterinario que nos colabora mucho en estos casos, lo llevé allá, pero el perrito empezó con un cuadro de tos de perrera. Aparentemente se le mejoró, la patica sanó muy bien, porque él estuvo fracturado en todos los dedos de la patica de la parte de atrás. Muy bien, yo lo saqué a la veterinaria, lo traje aquí a la casa, y en menos de un mes empezó con un cuadro de convulsiones. Le dio moquillo y nos tocó dormirlo. Entonces, pero era un perro demasiado especial, porque era muy juicioso. Saber que tenía un poquito más de 2 meses con su patica fracturada y tú lo veías tan feliz, o sea, y se recuperó enormemente de la pata, porque muchas veces de esas fracturas no quedan caminando bien, pero él está muy bien. Entonces me dio muy duro, y aparte de todo fue muy reciente, pero esas tristezas son como, duran poco, porque es como que le da a uno más fuerza de seguir adelante. Toda persona que tenga en su corazón ayudar al de su misma especie o al de otra especie está beneficiando al planeta. Sí, en la mínima medida, en la máxima medida, inclusive las personas que no tienen posibilidad de recoger un animal, pero están en los grupos de protección, en Facebook, en Twitter, difundiendo los casos, esas personas marcan también la diferencia, porque ayudan a que este mundo sea mejor, ayudan a aportar un granito de arena a todo el maltrato y a toda la indiferencia que hay en este planeta frente a los problemas de los demás. Aunque la protección y el rescatismo son papeles fundamentales dentro del animalismo, hay otra parte, una parte que atraviesa a todo el animalismo en Colombia. Eso es la tauromaquia. Pero sobre eso vamos a hablar ahora que volvamos del bloque. Ya venimos. Hablar con una abogada que conoce bien el trámite de la consulta antitaurina que hoy adelantan los animalistas. Ella nos contó todos los pormenores en qué va este ejercicio ciudadano. El tema de la tauromaquia es digamos que es un debate que está de mucha actualidad en este momento. Ha pasado por un tema digamos, por una evolución jurisprudencial en los últimos años. Siempre se entendió que Colombia era un país tradicionalmente de corridas de toros, donde todas las personas tenían eso muy arraigado en su cultura, hasta hace unas décadas, podría decir yo. Pero actualmente yo le puedo afirmar con certeza que no es así. Yo pienso que las corridas de toros, como todas las tradiciones culturales, van cambiando con el tiempo, y entonces ahí
y también es un tema de generaciones. Lo que es una costumbre cultural para una generación, pues no lo es para la otra, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de los toros, una cosa generacional, eminentemente generacional, y un concepto de cultura que tiene que ver con el arraigo. Digamos que eso es en términos generales lo que es la tauromaquia. Pues en este momento la Corte Constitucional inició diciendo que pues era una manifestación cultural, casi una tradición de todos los pueblos iberoamericanos, pero hoy en día pues no es un patrimonio inmaterial de los colombianos o el pueblo colombiano, sino es simplemente una actividad permitida. Entonces, digamos, eso sería la primera claridad que uno tiene que tener, porque las personas que tienen, digamos, o los taurinos, se han encargado también de sacar muchas versiones en contra de la realidad, porque pues nadie sabe a fondo igual el tema de la discusión. Entonces, las corridas de toros, las novilladas y todos estos tipos de espectáculos o juegos son simplemente una actividad permitida, no hay ninguna garantía que esté incluida en la Constitución Política de Colombia, que es la regla fundamental de todas las personas, es la norma fundamental de todos los colombianos, que les dé, que tenga una garantía de protección. Tienen una ley, que es la Ley 916 del año 2004, que es el Estatuto Taurino, y evidentemente lo que no saben es que la Corte Constitucional, también sobre el tema, al referirse sobre los toros, dijo evidentemente que aquí había un deber de protección de los animales que está por encima de todos los otros y que había unas excepciones, entre ellas la excepción son las corridas de toros. Las excepciones al maltrato animal están en las corridas de toros. Es decir, si tú te acuerdas, hace unos años existía casi en todas las ferias de los pueblos que circundan a Bogotá o de todo el país, había corridas de toros en las ferias, ahora está prohibido. En esa sentencia, que es la sentencia 666 del 2010, la Corte estableció que esas corridas de toros solamente podían sobrevivir en sitios que cumplían con determinadas condiciones. Entonces, en este momento, en el estado actual de las cosas, y que iba a ser solamente hay 5 ciudades donde se permite la tauromaquia, que son Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y Manizales. En el resto del país está prohibido por orden de la Corte Constitucional. O sea, digamos que ya no es el tema tan tradicional que la gente se imagina, y eso pues ellos no se encargan de que las personas lo sepan. También la Corte, en la sentencia 666, estableció que solamente permanecían en las ciudades que te anoté porque habían construcciones que se habían hecho para tal fin, pero que esa permanencia se tenía que desestimar por parte de las autoridades públicas. Las autoridades, digamos, los alcaldes de los municipios no deben financiar las corridas de toros, está prohibido. La Organización de las Naciones Unidas también prohibió que se hicieran, que los niños menores de edad fueran a los toros, porque eso incentiva la violencia. Y evidentemente el juego como tal no está de acuerdo con los valores de una sociedad del siglo XXI. Nosotros, pues digamos, esta generación rechaza la violencia, rechaza todo tipo de actos crueles, rechaza el sufrimiento, y pues va en contra de cosas, digamos, de una conciencia colectiva que hablando en otro tema, y que lo que hacen los taurinos es, digamos, como que corrompe, como que afecta intereses morales muy arraigados en determinado tipo de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las corridas de toros, por ejemplo, en Bogotá? La Corte estableció unas condiciones específicas para que las corridas de toros en lugares se pudieran seguir. Una de ellas es el arraigo, que el arraigo de la mayor parte de la población. Aquí en Bogotá, pues es evidente que ese arraigo no está. Aquí la mayor parte de los ciudadanos están en contra de las corridas de toros, o no van, o no les importa, o el espectáculo
les hiere principios morales muy importantes para ellos, o simplemente no tienen la capacidad económica para asistir a un espectáculo pues al que casi solamente acostumbran las élites de la población bogotana, ¿no? Hace unos meses se está llevando a cabo una iniciativa, que es una iniciativa ciudadana. Yo la conozco desde sus inicios, y aunque muchas personas la han asociado estrictamente con el gobierno distrital, pues yo tengo la certeza que no es así, y hay un grupo de ciudadanos de múltiples tendencias, que comparten o no comparten las políticas del alcalde Petro, pero que tienen un fin común, y es que evidentemente las corridas de toros se acaben en Bogotá, porque ellos afectan intereses muy importantes para gran parte de la comunidad. Como se hizo, digamos que eso ha sido un trabajo colectivo de muchas organizaciones, y se hizo un estudio o se solicitó al alcalde mayor de Bogotá, algunos grupos de animalistas, algunos académicos, otros grupos sociales de diversas tendencias, que se solicitara o se considerara la posibilidad de hacer una consulta popular para que fuera la ciudadanía bogotana la que decidiera si quieren que prevalezca o que continúen las corridas de toros aquí en Bogotá. El alcalde mayor de Bogotá lo ha presentado al Consejo de Bogotá en estos días, para que el Consejo dé un concepto favorable de la conveniencia política de esa consulta popular. En mi concepto, yo pienso que la Constitución de 1991 estableció la democracia participativa y esos mecanismos de participación popular precisamente para que los ciudadanos tuviéramos la oportunidad de participar en las decisiones que nos interesan. Y no hay restricciones en la ley, como bien puede ser la paz, puede ser la tauromaquia, pueden ser muchos, digamos, hay muchos aspectos, mientras no exceda los límites que la misma ley le impone, donde uno puede participar, porque esa es la democracia, para que su opinión como ciudadano sea tenida en cuenta por las autoridades públicas. Entonces, yo pienso que la consulta popular va a ser una solución, o la solución acertada, y va a ser la mejor vía, porque pues yo pienso que esto de la tauromaquia y de las personas que no están de acuerdo, los antitaurinos, se hace referencia a la evolución moral de la sociedad. Y eso cada día se va a incrementar esa polarización dentro de la sociedad bogotana. Cada día van a haber más adeptos a los antitaurinos, y los taurinos se van a debilitar. Entonces, digamos, van a empezar a haber los choques sociales, y se va a convertir a la larga en un problema de orden público. Y yo pienso que el Consejo, que es el foro democrático por excelencia, debe tomar esta como la decisión más acertada para finiquitar este conflicto, y que sea por una vía democrática, y sea la ciudadanía, que es el constituyente primario, los que decidan la suerte de las corridas de toros en Bogotá. La consulta popular pues tiene un trámite legal, evidentemente está establecida en la ley, es un mandato de la Constitución, pero hay muchos intereses, yo pienso que económicos, en que la consulta popular no llegue a buen término, porque pues la tauromaquia, las corridas de toros son un juego, pero también son un espectáculo, son un negocio. Entonces pues se van a ver si se acaban o si no se pueden volver a hacer corridas de toros en la Plaza de Santa María, pues eso va a ser
o sea, o eso va directamente proporcional con los intereses económicos de la corporación que ha tenido la administración de la Plaza de Toros históricamente. Entonces yo imagino que es más el poder del lobby taurino lo que podría evitar que la consulta no llegara a feliz término. La primera traba, el primer obstáculo que tiene que pasar es el trámite ante el Consejo de Bogotá, que tiene que dar favorablemente para que la consulta siga su trámite y la ciudadanía pueda decidir. A principios de este año, Natalia y otros animalistas recibieron panfletos que los amenazaban, específicamente por su labor animalista. Creo que como país debemos sentir vergüenza de que esto pase con cualquier persona que trate de organizarse y luchar por una causa. Hablamos con Natalia para que nos contara qué se sintió, qué está haciendo y qué ha pasado con la investigación de estas amenazas. Quiero que regreses un momento, ese segundo en el que recorres la lista o cómo te enteraste que estabas amenazada y qué fue exactamente, cómo se siente eso tan feo. Sí, fue bastante asustador. De hecho, creo que uno no se asusta tanto por uno de alguna manera. Yo lo tomé como una forma, y creo que sigue siendo así, una forma de eso, de asustarlo a uno y de frenarlo para que deje las acciones de lado. De hecho, la primera semana estuvimos súper cautos, no hacíamos eventos públicos, estábamos como desconcertados, y eso es lo que buscan de alguna manera, ¿no? Que se deje como de hacer tanta laraca y se deje de hacer tanta presión y tanta cosa por temor a que le pueda pasar a uno algo. Pero en realidad mi temor se trasladó, era el tema de mi familia, y a todos nos sucedió. Uno de alguna manera no piensa tanto como en lo que le pueda pasar a uno, sino que eso pueda pasar, pues no sé, que sepan quién es su familia, dónde está. Eso creo que es lo que más lo alcanza a uno a afectar psicológicamente. Por supuesto que todos nos hablábamos, no sabíamos qué hacer. En un principio estuvimos bastante desorientados, luego fuimos a la Secretaría de Gobierno, llevamos las amenazas y dijimos, ¿qué se hace en estos casos? Y allá comenzamos como a tener un poco más de claridad. Yo no creo, la verdad, que esto trascienda más. Sinceramente no he visto nada raro después de eso. Los primeros días como que estábamos pendientes a ver si hay alguien persiguiéndonos. Una vez hubo una cosa un poco extraña, pero más allá de eso no. Digamos, nosotros frecuentamos muchos sitios públicos y pues no, o sea, yo no he recibido y lo he hablado con los compañeros, pues nada así como particular, pero digamos, ¿qué dice uno? Y nosotros veíamos como algunos elementos comunes a los que estábamos ahí citados. Somos personas que de alguna manera en el animalismo tenemos un poco más de exposición mediática, que nos vemos un poco más. Somos personas que somos animalistas en general, que tocamos todos los temas animales, pero que tenemos un tema muy fuerte con el tema antitaurino. Por otro lado, había otro, bueno, hemos estado apoyando el proceso de paz, esa era otra de las cosas que veíamos, y tanto que me acuerdo que en el panfleto decía que andan metidos en cualquier cantidad de marchas y de cosas, una cosa así. Me imagino que se referían porque vamos a las marchas por la paz, porque estamos ahí firmes apoyando el proceso. Entonces creo que esos son como los elementos comunes. Y pues claro, o sea, finalmente a veces el discurso animalista pareciera que se reduce solamente como a eso, estamos defendiendo a los perros, a los gatos, de pronto a los toros, pero a veces trasciende un poco más, y es que finalmente nos estamos metiendo con unos intereses económicos muy fuertes, y están las ganaderías, y están los que se lucran de los animales de todas las maneras posibles, entonces, que son amparados además por grupos armados. No nos podemos negar a eso. Entonces seguramente ya vieron que los animalistas de alguna manera somos una oposición al capitalismo exagerado. O sea, el animalista cuando dice, mire, no consuma productos que vienen de la explotación animal, pues está retando de frente a esos intereses de los que producen esos productos, valga la redundancia. ¿Y no crees que tiene que ver con el hecho que ustedes han sido capaces de organizarse, que la sociedad organizada es capaz de llegar a metas de punir? O sea, ustedes hoy pueden pensar en la elección de un candidato al Senado, a la alcaldía. ¿Tú no crees que es esa organización social la que se empieza a volver también un poco amenazante?
Es muy cierto, nos ven ya cada vez más fuertes, nos ven cada vez más masivos, más interdisciplinarios, más cohesionados, puede haber diferencias metodológicas en muchas cosas, pero ya cada vez somos más movimiento, cada vez estamos más articulados y cada vez tenemos más incidencia en decisiones. Definitivamente eso al status quo le molesta y podemos recordar el momento en que, por ejemplo, estábamos de tendencia en el Twitter, de primera tendencia, cuando lo del el torito que me mataron así en Turbaco, que se filmó, y la segunda tendencia era una de un expresidente, del expresidente Uribe, y al ver seguramente que estaba de segundo, saca y, bueno, o sea, todos sabemos que es una persona altamente taurina, y entonces él llega y saca una cosa diciendo que el animalismo, no, que los antitaurinos no sean proclives a la impunidad del terrorismo, una cosa así. Entonces, esto a las personas que lo siguen ciegamente les puede calar y pueden estar diciendo, uy, sí, esos antitaurinos son unos terroristas. Entonces ese mensaje fue muy fuerte y nosotros en su momento dijimos, es responsabilidad del mismo expresidente. Cualquier cosa que le pueda pasar a un compañero en provincia, a nosotros nos asustan más los compañeros que están fuera de Bogotá. Y entonces pues una aseveración de ese calibre es muy, muy irresponsable. Y bueno, luego vienen las amenazas. Entonces sí sabemos que de alguna manera esto de ir cada vez como generando más reconocimiento de esta causa, más conciencia de esta causa y más incidencia en las diferentes instancias, por supuesto también debe molestar al status quo. Nata, ¿qué se investigó? ¿Qué respuesta les tiene? Porque es que además me molesta mucho que vayan por ahí amenazando a la gente y firman, somos Águilas Negras de Bogotá. Dime qué ha pasado, qué denuncias ustedes hicieron y quién está buscando a las personas que los amenazaron. Nos encontramos con una situación muy triste y bueno, también una oportunidad de alguna manera. Y es que cuando fuimos a hablar con Derechos Humanos de la Presidencia, ellos muy amablemente nos recibieron, fueron muy claros en decirnos que estas investigaciones se tardan un montón de tiempo, nos contaron de unas amenazas que había habido hace ya bastantes meses y hasta ahora la Fiscalía no había podido llegar al punto. Las Águilas Negras son casi que una marca que utilizan personas que quieren amenazar a otras con la intención real de hacerles daño o con la intención solamente de asustarlas, pero es una marca que utilizan. Entonces nos dimos cuenta ellos y nosotros de algo muy triste, y es que de alguna manera es una oportunidad, porque resulta que los animalistas no existíamos. Hay un proceso, hay un programa de protección a personas que son defensoras de derechos humanos, a personas que son ambientalistas incluso, pero el animalista no entra ahí. Entonces a nosotros nos tocó entrar a demostrar que nosotros defendemos a los animales humanos y no humanos, que al defender los mismos derechos de los animales también estamos previniendo futuras afectaciones a los seres humanos. Recordemos que los asesinos en serie, la gran mayoría, comenzaron haciéndole daño a animales y luego pasaron a seres humanos. Demostrar de mil maneras, porque hay muchos argumentos que demuestran que los animalistas somos ambientalistas, por supuesto, pero también somos defensores de derechos humanos, y entonces eso dificultaba un poco la tarea jurídica de podernos hacer entrar al programa para que nos hicieran los estudios de nivel de riesgo. Inclusive unos amigos que están en todo el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son defensores de derechos humanos, han estado amenazados 1000 veces y todo, llevaron nuestro caso allá. Nuestra expectativa es que sí, o sea, que se le ponga suficiente atención a esto. Por eso, porque cuando la gente se mete en causas, cuando la gente está en esto, lo peor que puede pasar es que digamos, esto también lo que buscan es que otra gente se aleje de poder contribuir en estas causas. Entonces, está mal que un Estado se permita digamos, que estas cosas puedan aflorar o que pueda, o sea, el miedo no puede ser un argumento para que las cosas no se puedan hacer a favor de las diferentes causas. Vamos a ir a una pausa y en el siguiente bloque vamos a ver cómo las políticas públicas deben estar acompañadas de la ciudadanía para que tengan éxito. Ya volvemos. Desde hace un tiempo hemos visto cómo por las calles de Bogotá dejaron de transitar las zorras. Aquello que se conoce en el mundo como tracción animal fue reemplazada en Bogotá. Pues bien,
Quisimos conocer qué había pasado con estos animalitos y encontramos la historia de Jerónimo y de la persona que lo adoptó. Vean esto. Enteré por los medios de comunicación del programa de sustitución de vehículos de tracción animal que llevaba a cabo en ese entonces la Alcaldía Mayor de Bogotá, y pues ellos hicieron una campaña por redes sociales muy importante. Yo me enteré por una de esas campañas publicitarias que existía la posibilidad de adoptar un caballo excarretero, los que habían trabajado, pero advertían obviamente que uno pues no podía escoger ni el color ni el tamaño, sino era pues la generosidad de darle la oportunidad a otro ser que ha vivido en no condiciones muy amables a tener otro tipo de vida. Yo me inscribí, yo fui una de las primeras que se inscribió para la adopción de los caballos, y me llamaron las personas que en ese momento hacían parte, las funcionarias que hacían parte de la Secretaría de Movilidad, pues a contarme las maravillas y cómo era el proceso, y a decirme que entre las personas, entre los caballos que ellos tenían en ese momento en la universidad, en la UTCA, pues había uno que tenía problemas de comportamiento. Era un caballo pues que desafortunadamente nadie había querido adoptar porque era demasiado temperamental. Algunos, los expertos, los veterinarios expertos decían que seguramente había sido muy maltratado, había sido tratado demasiado duro. Entonces él respondía con agresividad a todos, hasta las personas que con buenas intenciones trataban de ayudarlo. Pues es complicado. Yo llegué a la UTCA, digamos que el tema era un poquito muy complicado, ellos me llamaron, yo llegué a la UTCA a recoger a Jerónimo y lo llevé con muchas advertencias a mi casa, pues con muchas advertencias sobre los riesgos que Jerónimo podía traer por su problema de agresividad, su problema de comportamiento. Pero extrañamente, lo que es la gratitud de esos seres maravillosos, pues él con el paso del tiempo pasó a ser un caballo muy dócil, muy grato. Creo que tal vez lo que yo dije alguna vez son enseñanzas de vida, ¿no? Son enseñanzas que te dejan esos casos tan extremos a los seres humanos, enseñanzas de perdón, enseñanzas de dignidad, ¿cierto? Porque cuando él llegó era un caballo al que la vida no había tratado bien, pero con el paso del tiempo empezó a lucir todo eso que hace esa elegancia que caracteriza a los caballos, y que cualquier persona que lo vea ahorita pues nunca se imagina que fue alguna vez un caballo de las calles, un caballo carretero, excarretero. Entonces son muchas enseñanzas las que para mí ha dejado Jerónimo. Él es un personaje, siempre ha sido un personaje público, para mí es una insignia. Hace ya unos años él está conmigo, y pues ha sido la oportunidad de demostrarle a quienes no creían que eso era posible, que uno sí debe darle la oportunidad a un animal de hacer parte de la familia de uno. Desde hace tiempo el humano ya es consciente de que compartimos con los animales la capacidad de sentir dolor. Por eso es importante que nuestras normas vayan a eso, que nuestra sociedad se movilice y tenga en cuenta ese dolor que sienten esos animales, los animales que a veces son compañía, los animales que a veces son amor. Entonces, pues este era el programa de hoy. Queríamos hacer una reflexión de cómo nos estamos movilizando como sociedad hacia algo que tenemos claro, y es que hay seres que comparten este mundo con nosotros y que sienten dolor, pero que también conociéramos un poco el trabajo de aquellas personas que luchan por los derechos de esos seres. Esto fue Historias de Nadie. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el otro viernes con otra historia. Muchas gracias por acompañarnos.